Bien, entonces, otra vez. La clase anterior habíamos encontrado la expresión de corriente para un circuito RC. Este circuito yo lo convertía al dominio S para poder analizarlo sin tener que utilizar ecuaciones íntegro-diferenciales. Y una vez que lograba encontrar la expresión para la corriente en el dominio S, pues ya nada más regresaba esa expresión al dominio del tiempo y encontraba la corriente del circuito instantánea, ¿sí? La corriente en cualquier instante del tiempo. Ahora vamos a analizar este circuito, pero vamos a cambiar la entrada del circuito. Si se acuerdan, habíamos quedado que íbamos a utilizar primero la la fuente oscilante más simple que podíamos usar, que era una fuente que nada más oscilaba una vez, es decir, una fuente de corriente directa que se encendía, ¿sí? Esa era mi fuente oscilante más simple. Lo que vamos a hacer ahora es analizar este mismo circuito, pero vamos a incluir una fuente mucho más compleja, ¿sí? Vamos a introducir ahora ya el análisis ante entradas forzadas. Una entrada forzada es cuando yo tengo una expresión como la que está aquí abajo, la ecuación 9, ¿sí? En esa ecuación podemos ver que se está expresando un voltaje de forma compleja. Esto es lo que habíamos visto cuando vimos frecuencia compleja. ¿Qué me está diciendo esa expresión? Acuérdense, ahí tenemos varios datos. La amplitud, ¿cuál es la amplitud del voltaje de entrada? El voltaje máximo, díganme. 60 volts. 60 volts es el voltaje máximo, muy bien. Ahora, ¿cuál es su sigma? ¿E a la menos 2T? Sí, o bueno, específicamente la sigma es -2, pero sí, está bien. Ahora, díganme, ¿cuál es la función trigonométrica que lo está representando? Coseno. Así es un coseno. ¿Cuál es la frecuencia angular de ese coseno? 4. 4, muy bien. ¿Y cuál es el retraso de esa señal en grados? 10. 10 grados. Muy bien, entonces ahí tenemos un montón de información. Y habíamos visto también en la clase anterior, desmiéntanme si no, una forma de representar estos voltajes, o bueno, esta expresión de frecuencia compleja de una forma simplificada. ¿Sí se acuerdan? Con la fórmula. O sea, íbamos a dividir toda esa expresión en dos expresiones más simples. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles eran esas dos expresiones más simples? La de voltaje y la S. Ujú. Voltaje fasorial y mi frecuencia compleja, ¿sí? Bien, entonces, para poder analizar este circuito, pues ya no puedo usar el mismo procedimiento que usé en la clase anterior. Este circuito pues ya lo tengo que analizar de manera fasorial. Si tengo un voltaje complejo, lo tengo que analizar de manera fasorial. Lo que quiero otra vez es encontrar la corriente. Seguimos buscando corriente. La diferencia es que la corriente ya no va a ser una expresión instantánea como la teníamos en la clase anterior. Mi corriente va a estar dada de forma compleja, así como el voltaje. Aquí abajo, en la ecuación 10, tenemos la ecuación de la corriente. De hecho, la ecuación de la corriente yo ya la tengo casi resuelta nada más viendo el voltaje. Si se fijan, la ecuación de la corriente es básicamente la misma que la del voltaje, pero me faltan dos términos. Me falta la amplitud de la corriente y me falta el desfasamiento. Como el voltaje está cayendo, la corriente va a decaer de la misma manera. O sea, la corriente tiene que seguir al voltaje si están cayendo. Si no hay voltaje, pues no hay corriente. La frecuencia angular también va a ser la misma. La corriente tiene que oscilar a la misma frecuencia que el voltaje. Entonces, esto es igual. La función trigonométrica, pues también. Lo que va a cambiar únicamente en mi corriente es el retraso que hay y la amplitud de la corriente. Pero la expresión de la corriente la tengo ya casi nada más analizando la expresión del voltaje, ¿sí?
Entonces, el objetivo de lo que haremos ahorita de la metodología pues es encontrar el valor de la amplitud y el valor del desplazamiento. Vamos a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer pues es convertir mi voltaje en una expresión fasorial, ¿sí? Y una frecuencia compleja. Entonces, déjenme pasar este para acá. Ahí está. Déjenme cambiar el diseño. Ok. Bien, entonces ahora sí. Yo quiero convertir ese voltaje, este voltaje de aquí, esta expresión de voltaje de aquí, la quiero convertir a su forma simplificada, ¿sí? Entonces, teníamos que el voltaje en el dominio S lo podíamos expresar fasorialmente como. ¿Cómo expresábamos el voltaje? Con Vm, ángulo, Voltaje máximo, ángulo de qué? en este caso sería el 10, ¿no? Pero la expresión, o sea, la ecuación en general, todavía no le estamos dando valores. De teta. Teta. Muy bien, entonces ahí tenemos la expresión para el voltaje complejo. Ahora sí, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale Vm en esa ecuación que tengo señalada? 60. 60, muy bien. ¿Y cuánto vale el retraso? 10. 10 grados. 10 grados, muy bien, ahí está. 60 ángulos de 10. Listo, ya tenemos el voltaje. Ahora me falta la frecuencia, ¿sí? Y dijimos que la frecuencia, ¿cómo se representaba? Era tau más JW, ¿no? Sigma. Sigma, es. Sigma más J omega, no es W. Ahí está, ¿sí? ¿Y esto a cuánto es igual? ¿Cuánto vale sigma en la ecuación? Menos Menos 2. 2. Menos 2 más. ¿Y cuánto vale omega? 4. 2 más 4J. Ahí está. O es igual si le pongo J4. No, da igual. Bien, entonces ya empezamos. Ya tenemos estos elementos y ya podemos empezar a trabajar. Ahora, si yo quiero encontrar la corriente en este circuito, otra vez, ¿cuál es la forma más fácil de encontrarla? Si fuera un circuito, si en lugar de ser con capacitor fueran dos resistencias, ¿cómo encontrarían la corriente ahí? La ley de Ohm. Así es, con la ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente es voltaje sobre resistencia. La corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Pero aquí no hay voltaje en el dominio de la frecuencia y no hay resistencia. ¿Qué es lo que hay? Reactancia. Vamos a calcular la reactancia total. ¿Y a qué va a ser igual esto? ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje ya lo tenemos. 60. Todo. O sea, todo el 60 voltaje. menos 10. 60 ángulo de 10. Muy bien. Y eso lo voy a dividir entre la reactancia total. Ahora, pregunta, ¿tengo la reactancia total ahorita? No. No, entonces voy a dejar pendiente esto y pues aquí le voy a poner otra vez indicado nada más la reactancia total. Ahora,
Lo que me falta hasta el momento pues es la reactancia total. ¿Sí? ¿Cómo encuentro la reactancia total en este circuito? Sumamos la reactancia de la resistencia y la de la capacitancia. Ujú. Sumamos reactancia resistiva y reactancia capacitiva y eso me va a dar una impedancia. Ahora, yo no sé cómo calcular reactancia resistiva. ¿Cómo se calcula? Directamente con la resistencia, con el valor de la resistencia. Ujú. ¿Y cómo calculo la reactancia capacitiva? Es el inverso, ¿no? ¿Inverso de qué? ¿Cómo quedaría la ecuación? De la capacitancia. Que sería 1 sobre S por C. 1 sobre S por C. Ahí está. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí ya puedo reemplazar arriba la reactancia. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues esto va a quedar como R más el inverso de SC. Y listo, ahí está mi reactancia. ¿Sí? Ahí está mi reactancia. Entonces, ahora sí. ¿Cómo va a quedar mi corriente? ¿Cómo calculo la corriente? ¿Cómo me queda mi ecuación de corriente? Voy a reemplazar la reactancia abajo, entonces pues me va a quedar eso. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Nadie se ha perdido? No. Bien. Entonces, ya tengo ahí, voy a dejar indicado ahorita, no pasa nada, no lo voy a modificar, pero voy a indicar nada más el voltaje, ¿sí? Para que sea un poquito más fácil trabajar con él ahorita. Ahora ya tengo mi expresión de corriente, y esta pues ya la habíamos encontrado. ¿Qué habíamos dicho? Cuando yo tengo mi expresión en el dominio S, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de procurar no tener y lo que debo de procurar sí tener. Quitar las S, ¿no? Ujú, las S que estén dividiendo, tratar de quitarlas y qué más. Ponerla en términos de tau. Muy bien. Dejarlo en términos de tau. Entonces me voy hasta acá arriba. Y la tau de un circuito RC, ¿cómo se calcula? R por C. R por C, muy bien. Ahí está. Entonces, tengo que dejar este circuito en términos de R por C y quitar las S que están dividiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podría simplificar ese circuito? ¿Por qué lo multiplicaría? Pues Por sería S sobre 1. Pues sí, o sea, ya sabemos que si lo multiplico por 1 no se va a modificar la ecuación. Ahora, ese 1 pues lo puedo representar como yo quiera. Y si multiplico por S sobre S, pues la S que está dividiendo abajo se me va a ir. Ahora, de una vez, vamos a añadir, ¿qué necesitaría añadir a este factor 1, a este neutro multiplicativo, para que también me quede en términos de tau el circuito? No sé. Multiplicarlo por C. Multiplicando a- Así es, multiplicarlo por C.
Entonces, eso me sigue dando lo mismo, es la misma ecuación. ¿Y qué me va a quedar? BS por SC, ¿cuánto les va a dar? BDS por SC, ¿cuánto les va a dar? BDSC. BDS Por C. por SC. Por SC. Ahí está. Y abajo, SC por R, ¿cuánto les da? R por SC. Si lo redondamos, pues les va a dar SRC más el inverso de SC, si lo multiplican por SC, ¿cuánto les da? 1. 1. Entonces, listo, ahí está. ¿Sí? Y pues ya ahora sí nada más reemplazamos los términos. Y por ejemplo, tau, ¿cuánto era la tau? O sea, ¿cuánto es RC? O sea, este RC pues es lo mismo que tau. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era tau? Vamos a reemplazar ya. Arriba, ¿cuánto era mi BS? Ya lo había encontrado. ¿Cuánto era? Díganme. 60 ángulos de 10. Así es, 60 ángulo de 10. Muy bien. Y eso se va a multiplicar por S. ¿Y cuánto vale S? Ese es menos 2 más J4. Menos 2 más J4. Listo. Y todo eso se va a multiplicar por C. ¿Cuánto vale C? 2. 2. Listo. Ahí está mi numerador. Y ahora mi denominador. ¿Cuánto vale tau para este circuito? 10. 10. ¿Y cuánto vale S? Pues otra vez menos 2 más J4, ¿no? Menos 2 más J4 y eso se va a multiplicar por 2. No, perdón, por 10. Ese es mi tau. ¿Sí? Y pues ya esto más 1. Y pues ya, nada más tengo que resolver esta ecuación para encontrar la expresión de corriente. Ahora, lo complicado aquí está en resolver la expresión. ¿Por qué? Porque la expresión tiene números complejos y números fasoriales, o lo que es lo mismo, números rectangulares y números polares. ¿Sí? Y esas operaciones pues no se pueden hacer directamente. Necesitamos hacer conversiones para poder manejar esos números. Lo que debieron haber visto en métodos matemáticos es que los números polares o fasoriales es mucho más fácil multiplicarlos y dividirlos, y los números complejos o rectangulares es mucho más fácil sumarlos y restarlos. Entonces, problemas. Aquí en el denominador tengo una multiplicación de un complejo por un número natural. Los naturales son polares también, ¿sí? Cuando vean un número natural es un polar. Por ejemplo, este 10 es un 10 ángulo de 0 si se está multiplicando con algo. Si se está sumando con algo, pues un 10 natural sería un 10 más J0. ¿Sí? O sea, la parte imaginaria o el ángulo son 0 si es un número natural. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas hasta el momento? Bien, entonces pues vamos a seguir. Entonces, déjenme reemplazar esos valores. Déjenme reemplazar esos valores. Entonces aquí va a ser, en lugar de 2, quedamos que si los números naturales están multiplicando, se convierten en polares. 2 ángulo de 0. Y abajo tenemos 10 y ese 10 se va a convertir en 10 ángulo de 0.
Y luego tenemos un 1 que está sumando. Cuando están sumando, los números naturales, ¿en qué se convierten? Rectangulares. En rectangulares o en complejos. ¿Sí? Que esto se convierte en 1 más J0. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí tengo números revueltos para hacer operaciones. Ahí tengo números revueltos. Entonces, bueno, los voy a esperar 2 o 3 minutos para que copien esto, si lo están copiando, para empezar a resolverlo. ¿Va? Adelante. Déjenme abrir de una vez el Octave, porque lo vamos a necesitar. Y ustedes vayan abriendo MATLAB, Octave, o vayan sacando su calculadora. ¿Sí? Yo voy a arrastrar el Octave para acá arriba. Profe, ¿se usa el mismo script uno o vamos a usar el otro? No, ahorita no vamos a usar scripts, pero si van a usar MATLAB, podemos utilizar los comandos de MATLAB. No pasa nada si es Octave también, ¿verdad? No, es lo mismo. Bien, entonces pues vamos a empezar a resolver esto gradualmente. Voy a traerme el Octave para acá. Ok, entonces aquí tenemos varios números. Déjenme... Ok, ¿ya anotaron las ecuaciones? Porque voy a empezar a borrarlas. Yo ya, profe. ¿Alguien falta? Bueno, si nadie falta, entonces adiós. Ahí está mi ecuación donde estoy en este momento, ¿sí? Tengo que resolver esta ecuación. Entonces, arriba, si se fijan, tenemos la multiplicación de un polar por un rectangular por un polar. Entonces, ahí lo que me estorba es el rectangular. ¿Cómo vamos a convertir ese rectangular a polar? Pues si tienen su calculadora, en su calculadora pueden ponerla pueden ponerla en polares. Debe de tener por ahí un botón pol y un botón rec, ¿sí? O si no, un botoncito que diga x, j o x, y o x más y. Sí, esos son los botones para convertir. Si tienen MATLAB o Octave abierto, MATLAB y Octave vienen con el mismo comando para hacer las conversiones. Hay dos conversiones que son cart to pol. Son cart to pol. Y este comando nos convierte un valor cartesiano a polar. Y en el sentido contrario tenemos pol to cart.
que este comando nos convierte un valor polar en un valor cartesiano. Bien, entonces, ahora lo que quiero hacer es convertir un cartesiano a polar, ¿sí? Un rectangular a polar. Entonces, vamos a usar cart to pol y aquí vamos a poner los valores de los elementos. El primer valor es el del real y el segundo valor es el del imaginario, entonces sería menos 2, para separar del siguiente valor 4. ¿Sí? Menos 2, 4. Y ya si le doy enter, me va a dar, este ya es un polar, me está dando la magnitud, ángulo de 4.4721, pero si lo están haciendo ustedes en su calculadora, asegúrense de estar en grados, esto es en radianes, ¿sí? Esto es en radianes. Entonces, vamos a convertir esos radianes a grados, y para eso vamos a usar el comando rad2deg, ¿sí? Y pues aquí le vamos a poner 4.4721 y ahí, esos son los grados que tengo, ¿sí? Son 256.23 grados. Ay, los espero. Profe, en el Octave una vez poniéndolo de cart to pol, para darle correr, ¿cómo se hace? No, háganlo en la línea de comandos, no en el editor de scripts. Acá en la ventana de comandos, seleccionen abajo la ventana de comandos. Para correrlo en el editor de scripts es con, bueno, sí lo pueden hacer en el editor de scripts, no hay problema. Pero si lo van a hacer allá es con F5. F5 o el botoncito, si se van acá al editor, es el botón que tiene el engrane. ¿Sí? Ahí lo pueden correr. Los espero. Ok, gracias. Ujú. Ah, yo aquí me equivoqué, perdón. Este es el ángulo teta y este es la magnitud. Yo estoy mal. ¿Sí? Este es el ángulo, no este. O sea, primero les da el ángulo. Entonces, aquí en el rad2deg es 2.0344. 2.0344. Ahí está, ese es el ángulo. ¿Sí? Eso significa que ya podemos empezar a hacer conversiones. Entonces, arriba, este menos 2 más J4, ya sé que va a ser 4.47 redondeando, ángulo de 116.56. Y abajo, pues también ya sé cuánto vale mi ángulo. Abajo ya sé que es, bueno, mi valor polar. Abajo ya sé que es 4.47, ángulo de 116.56. Y listo, ya podemos empezar a resolver la ecuación. Ya la podemos empezar a resolver. Ahora, ¿esto cuánto me va a dar? Acuérdense cuando hacen operaciones con polares que las magnitudes se multiplican y los ángulos se suman, ¿sí? Magnitudes se multiplican y ángulos se suman. Entonces díganme, saquen su calculadora o utilicen su programa. 60 por 4.47 por 2, ¿cuánto es? $268.2. 268.2. Ángulo de, los ángulos se suman.
Sumen 10 más 116.56 más 0, eso les da 126.56. Listo, ya tengo el numerador. Me falta el denominador. Ahora, para el denominador, primero vamos a resolver esa multiplicación. Entonces, 4.47 por 10, ¿cuánto es? 44.7. 44.7. ¿Y el ángulo cuánto va a ser? 116.56 más 0. Creo que ¿cómo se llama? Lo de arriba es 536.4, ¿Arriba? porque no está multiplicándolo por el 2. Ah, ok. Entonces corregimos. ¿Cuánto es, perdón? 536.4. 536.4. Bien, listo. El ángulo pues sí está bien. Abajo va a ser 44.7 y pues el ángulo son 116.56. Listo. Ahora, el problema es que abajo todavía me falta hacer una operación. Todavía me falta sumar ese valor polar con ese valor complejo o rectangular. Entonces, tengo que convertir ahora este valor polar a un valor rectangular. Y pues para eso vamos a usar el comando pol to cart. ¿Sí? Y en el pol to cart, a ver, déjenme revisar la ayuda. Según yo es primero el ángulo. Pol to cart, teta y radio. Sí, entonces primero es el ángulo. Entonces, pol to cart y vamos a poner el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Ahorita quiero convertir este valor a rectangular. ¿Cuánto es el ángulo? 116.56. Coma, ¿y cuál es el radio o la magnitud? 44.7. Listo, entonces hago la conversión y ya me da ahí los valores. Esto me está diciendo que es el resultado va a ser menos 42.416 menos J 14.107. ¿Sí? Ahí está. A ver, déjenme revisar la documentación para no estar adivinando. Ahí. Pol to cart, XY, pol to cart, teta R, XY. Sí, es reales e imaginarios. Entonces, ahí está. Otra vez, que ya se me olvidó. Ahí está. Hago la conversión. ¿Sí? Este ángulo, o bueno, este valor va a ser menos 42.416, lo voy a redondear a 42. Menos J 14.11, redondeando. Entonces, ahora díganme, ¿en cuánto se convierte eso? Hagan la suma. Menos 41.42. Menos 47.11 J. Listo. Ahí está. Ahí está mi resultado. Pero, ¿cuál es el problema ahora? Que abajo es rectangular. Y hay que convertirlo a Polar. Bien, entonces pues vamos a hacerlo otra vez acá. Es cart to pol
Y pues metemos los valores, que es menos 41.42, menos 47.11. Y ahí está, ¿sí? Acuérdense, es primero el ángulo. Entonces, esto va a ser igual a 62.73 ángulo de menos 2.29. Sí, ahí está. Los espero para que anoten si van a anotar. Profe, ese ángulo no está en radianes, ¿no? Ah, es cierto, déjenme convertirlo, gracias. A ver, ¿apellidos, Sí, compañero? ¿Apellidos? Hernández de la Paz. Hernández de la Paz. Punto extra porque se fijó que se me olvidó convertirlo de radianes a grados. Entonces me faltó el rad to deg. Y aquí va el menos 2.2920 y eso me va a dar un total de menos 131. Ahí está, ¿sí? Menos 131. Acá. ¿Sí le había dado a usted menos 131? Sí, por eso preguntaba. Listo. Ahí está, menos 131.32. Ahora sí, pues ya nada más hacemos la división. ¿Cuánto les va a dar esto? O sea, dividan las magnitudes y resten los ángulos. Dividan 536.4 entre 62, ¿cuánto les da? 8.55. 8.55, muy bien. Y esto va a ser con un ángulo de ¿cuánto? 126.56 menos 131.32, ¿cuánto les da? $257.88. 257.88. Esa sería su respuesta. Pero tenemos un error. ¿Sí? Tenemos un error. El error fue cuando yo hice, también se me olvidó hacer la conversión de radianes a grados. ¿Sí? Cuando hicimos esta ecuación de aquí. ¿Sí? Cuando hicimos esta ecuación de aquí. Si se acuerdan, teníamos 4.47 ángulo de 116.56 que multiplica a estos valores. ¿Sí? Y cuando yo hice la conversión, bueno, 4.47 me daba 44.7. ¿Sí? Eso era... Eso no va a cambiar, era 44.7. Pero cuando sumé estos dos ángulos, pues 116
116.56 más 0 me da un ángulo de 116.56. Cuando convertí esto a rectangulares para sumarlo acá, o sea, este valor está mal porque hice la conversión con grados, tiene que ser con radianes, ¿sí? Tiene que ser con radianes. Entonces, pues nada más me regreso hasta el comando donde lo había puesto, que es este de aquí, ¿sí? El poll to cart, y aquí fue donde metí los grados, que está mal, o sea, no debía haber metido este 116.56, ¿sí? Ese no está bien. Lo que debía haber hecho es deg to rad y 116.56. Ahí está, son 2.0344, entonces acá era 2.0344, 2.0344. Y ahí está, son menos 19.989. Lo voy a reemplazar de una vez. ¿Sí? Menos 19.99, redondeando, más J 39.98. 39.98. Ahí está. Ahora sí, sumo estos y pues nada más le voy a quitar uno al de abajo, entonces me va a quedar así, voy a quitarle uno al entero o a la parte real del denominador, entonces en lugar de 19.99 va a ser 18.99. 18.99 más J39.48. Y ahora estos los vuelvo a convertir a su forma polar. Cart to pol y era menos 18.99, 39.98. ¿Sí? Ahí está. ¿Y esto cuánto me va a dar? Ahí. 44.268. Voy a reemplazar otra vez el 44.268. 44.268, que 268 se redondea a 27. ¿Sí? Ángulo de, y tengo que convertir 2.0142 de radianes a grados. 2.0142 y ahí está, son 115.41 grados. Este ángulo es 115.41 grados. Ahora sí, ya están bien los ángulos. Yo me había equivocado, me faltó una conversión de radianes a grados. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Bien, entonces ahora sí. Dividan 536.4 entre 44.27. ¿Cuánto les da? A mí me dio 12.11. 12.11, ajá. Redondéenlo, ¿cuánto les da? 12.12. Ajá. ¿Ángulo de cuánto? De 11.15. 11.15. Muy bien, ahora sí ya está bien el resultado. Ajá. Listo. Y pues si me voy a las diapositivas. Ahí está el procedimiento, ¿sí? Ahí está el procedimiento. Y yo ya sé que
mi corriente pues son 12.12, ángulo de 11. Bueno, aquí sería redondeando el 16. ¿Sí? Yo ya sé que es 12.12 ángulo de 11.16. Y estos son los dos elementos que me faltaban, es decir, la magnitud de la corriente y el desfasamiento de la corriente. Entonces, pues ya en mi ecuación que tenía antes, que era esta, pues nada más reemplazo el valor de la magnitud aquí y reemplazo el valor del desfasamiento acá. Y eso me va a dar un total de 12.12 por e a la menos 2t coseno de 4t más el desfasamiento que son 11.16 grados. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, ¿preguntas hasta el momento? ¿Dudas? Ok, voy a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que reemplazo el capacitor por una bobina. ¿Sí? Vamos a suponer que reemplazo el capacitor por una bobina. Entonces voy a tener mi circuito, pero ahora no va a ser un RC, va a ser un RL. ¿Sí? Misma excitación, ¿sí? Mismo voltaje de entrada. ¿Cómo cambia? Vamos a regresar acá a todas las ecuaciones. Adiós ecuaciones. Ok. Primero, ¿qué voy a necesitar? Pues calcular la corriente. Otra vez empezamos desde donde mismo. Corriente en el dominio S. ¿Cuánto es? Nadie sabe. ¿Sí? No, la desconocemos por el momento. Pero, por lo que yo veo de la ecuación, ¿sí? Mi voltaje, viendo la ecuación del voltaje de entrada, me dice que es 60 por E a la menos 2t por el coseno de 4t más 10. ¿Sí? Ahí está. Esa es mi ecuación de voltaje. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la ecuación de corriente? ¿Cómo se relaciona con la ecuación de voltaje? Marcela, Mande, profe. ¿cómo se relaciona la corriente con el voltaje? Gabriel. ¿Para obtener la resistencia, profe, o cómo? No, o sea, ¿cómo se relaciona la corriente con el voltaje? Que hayamos dicho, la ecuación de la corriente, ¿cómo se relaciona con la ecuación del voltaje?
otra vez. La ecuación de la corriente va a ser la misma que la ecuación del voltaje. Lo que va a pasar es que desconozco la amplitud de la corriente pero lo demás, o sea, el factor exponencial, el amortiguamiento va a ser igual. La función trigonométrica va a ser igual. La frecuencia angular va a ser igual. Y lo que tampoco voy a conocer es el retraso. ¿Sí? Entonces desconozco estos dos elementos que son la amplitud de la corriente y el retraso de la corriente. Bien. Voy a encontrarlos, tengo que encontrarlos. Tengo que encontrar la amplitud de la corriente y el valor del desfasamiento en grados. Entonces, para encontrarlos, pues utilizo la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? ¿Cómo expreso la corriente conforme a la ley de Ohm? Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Que va a ser el voltaje en el dominio de la frecuencia. ¿Y cómo se llama la resistencia en el dominio de la frecuencia? Reactancia. Reactancia total. ¿Y cómo calculo la reactancia en ese circuito si fuera una bobina en lugar de un capacitor? Es S por L. Esa es la reactancia de la bobina, pero la reactancia total, bueno, está bien. La reactancia total va a ser la resistencia más la reactancia de la bobina, que ya dijo su compañero que la reactancia de la bobina pues es S por L. Listo. Entonces ya nada más reemplazo el valor de la reactancia total en mi ecuación de corriente. Y me va a quedar que va a ser el voltaje en S entre la suma de la resistencia más la reactancia, perdón, la frecuencia angular por la inductancia. Ahí está. Bien, y para este circuito pues ya habíamos dicho que el voltaje en el dominio de la frecuencia lo habíamos encontrado que era la amplitud o Vm, que es 60, ángulo del retraso que va a ser 10 y voy a tener que la frecuencia compleja pues va a ser la sigma, que en este caso va a ser menos 2, más la frecuencia angular que va a ser 4, J4. Entonces ahí está, esos son mis valores. Ok. Ahora pues reemplazo esos valores en la ecuación de la corriente. Reemplazo esos valores y voy a tener que esto es 60 ángulo de 10 sobre la resistencia más S por L. Sí, es más, lo voy a dejar todavía indicado en términos del voltaje. Ahí está. Ese es mi circuito y pues ya, esa es mi ecuación de corriente. La voy a simplificar. Voy a dejarla en términos de
tau. Y para un circuito RL, habíamos dicho que su tau la tau de un circuito RL, ¿cómo se calcula? Bueno, se los digo de una vez. L entre R. Es L entre R. L entre R. Entonces, quiero dejar este circuito en términos de tau. Lo que voy a hacer pues es multiplicarlo por un término que me lo deje en términos de tau. Que ese término pues voy a escoger 1 sobre R. 1 sobre R. Ahí está. Y ya, pues nada más hago la multiplicación y eso me va a dar Profe, esta ocasión no vamos a quitar las heces. no tienen S dividiendo. O Las S nada más tratamos de simplificarlas cuando tenemos S dividiendo. La S del numerador está multiplicando los elementos del numerador. Bueno, ahorita todavía no hay S en el numerador, pero la S del denominador está multiplicando los elementos. Entonces esa no nos estorba. Ahí la vamos a dejar. Entonces ahorita lo único que queremos es dejarlo en términos de tau. Arriba va a quedar como BS sobre R. Y abajo va a quedar como 1 más S más S por L entre R. Y ya habíamos dicho que L entre R es tau, entonces esto se va a convertir en S por tau. Y listo, ya está mi circuito. Esto va a ser igual a, pues ya nada más les voy a dar valores a esos elementos. Entonces arriba me va a quedar como voltaje, pues ya sabemos que es 60 ángulo de 10, que se está dividiendo entre la resistencia, que la resistencia pues ya sabemos que vale 5, y todo eso entre el denominador, que va a ser 1 más S, ya sabemos que vale menos 2 más J4, que multiplican a tau, y para mi circuito pues la tau va a valer, si la bobina es de la misma cantidad, o sea de 2 henrys ahora en lugar de 2 faradios, entre 5, pues mi tau va a valer 0.4. Ahí está. Entonces abajo pues esto me va a quedar por 0.4. Y ya, ahí está mi circuito. Bien, entonces antes de que empiece a hacer las conversiones tienen un par de minutos. Les voy a dar un par de minutos para que anoten esto, si es que lo van a anotar. Regreso.
Bien, seguimos. Entonces ya encontramos las ecuaciones, o bueno, la ecuación de corriente del sistema. Ya nada más me falta resolverla. Entonces tengo que resolver esa ecuación. Voy a convertir todos los factores a lo que les corresponda. Entonces, esto va a quedar como 60 ángulo de 10 que se divide entre 5 ángulo de 0, porque dijimos que los naturales cuando se convierten a polares pues tienen ángulo 0. Y todo eso va a quedar sobre 1, que voy a convertir en rectangular así, que se suma con la multiplicación de menos 2 más J4, que se multiplica con 0.4 ángulo de 0. Ahí está, entonces ya nada más hay que resolver eso. ¿Cómo va a quedar la resolución? Tengo que convertir los rectangulares a polares para poder hacer esa multiplicación. Entonces va a quedar como cartupol y vamos a convertir estos números, que va a ser menos 2,4. Eso me va a dar el ángulo y la amplitud o el radio o la magnitud, pero pues este ángulo no me sirve en radianes, tengo que convertirlo a grados. Y ahí está. Entonces pues ya nada más reemplazo. Voy a tener que esto es 60 entre 5. 12 y 10 menos 0, 10, ¿no? Queda 12 ángulos de 10. 12 ángulo de 10. Muy bien. Y abajo pues voy a tener primero que hacer la conversión. Esto me va a quedar como 1 más J0, que se suma con la multiplicación de 4.47 ángulo de 116.56, que se multiplica con 0.4 ángulo de 0. Y pues si lo resuelvo, arriba me va a quedar igual 12 ángulo de 10. Abajo todo voy a tener 1 más J0 más, y pues ya nada más hago la multiplicación, que sería 4.47 por 0.4, 1.79 ángulo de 116.56 más 0, pues son 116.56. Ahí está. Ahora tengo que convertir este valor en un valor rectangular para poder hacer esa última operación.
Entonces 179, bueno, voy a necesitar el deg to rad, y pues aquí vamos a meter ese ángulo que tenemos en grados, que es 116.56, es de 2.0344. Entonces ahora sí, fall to cart, y vamos a meter primero el ángulo 2.0344, la magnitud, que es 1.79, y pues en valores rectangulares es ese valor. Entonces lo voy a reemplazar aquí, y es menos 0.8 más J 1.6. Listo. Entonces ya nada más sumo esos dos valores, y pues abajo me va a quedar 1 más menos 0.8, pues son 0.2, más 0 más 1.6, pues 1.6. Listo. Ahí está. Entonces ahora tengo que hacer la conversión de ese valor de rectangular a polar. Entonces uso el cart to pole, y pues voy a tener 0.2, 1.6, es 1.61 con un ángulo, pero en radianes, de 1.44. entonces uso el rad to deg, y aquí alimento 1.4464, y eso me va a dar un total de 82.87 grados. Entonces esto se va a convertir en 1.6125 ángulo de 82.87, y pues redondeo el 1.6125 como 1.61, y pues ya nada más hago la división. Si divido 12 entre 1.61, eso me da 7.45. entonces mi valor final va a ser 7.45 ángulo de, y si resto 10 menos 82.87, pues eso me va a dar menos 72.87. Ahí está, ese es mi valor final. Entonces, si reemplazara el capacitor por una bobina de 2 henrys, mi corriente final tendría este valor. Entonces, ¿cómo quedaría mi corriente final? Mi corriente, voy a borrar, bueno, les voy a dar un par de minutos para que anoten. Regreso.
Continuamos. Entonces voy a borrar las ecuaciones de arriba. Y pues ya sabemos que esta es la expresión de corriente. Entonces pues ya nada más voy a reemplazar los elementos que desconocía en la ecuación de la corriente. Yo tenía que la ecuación de corriente en el tiempo pues la podía expresar como I por la exponencial elevada a un factor de menos 2t por el coseno de 4t más teta amperes. Ahora desconocía tanto teta como a la amplitud de la corriente o a la magnitud de la corriente, y esas ya las encontré aquí arriba. Esta es la magnitud, este es el desfasamiento. Entonces ya puedo expresar mi corriente como 7.45 ángulo de menos 72.87. Ahí está. Y si ya reemplazo el valor de t en cualquier instante del tiempo, tengo la corriente instantánea para un voltaje de entrada complejo, ¿sí? Listo. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Lo que hicimos lo pueden encontrar aquí en las diapositivas, ¿sí? Y ya nada más nos faltaría lo que es la función de transferencia, pero esa la vemos la siguiente clase. Ok. Había un compañero que quería anotarse. ¿Quién era? En un equipo. ¿Ricardo? Sí, es el profe, pero no está aquí en la clase. Sí, profe, soy yo. ¿Ah, sí está? Ya.